Bueno, ya está empezando a grabar, así que bueno, hola a todas y a todos voluntarios que se sumaron en esta tarde. No sé si tenemos distintas partes de Chile, de Oscar, también el equipo Delta que se sumó al final, así que agradecemos que puedan estar acá. En esta instancia tenemos con nosotros a bueno, la psicóloga Cristín Yerke. Ella es psicóloga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, diplomada en Neuropsicología y Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Chile. También pasante clínica en la Unidad de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Actualmente cursa el Magíster de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es docente en curso de formación general en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también docente en área de ciclo vital de la Universidad Católica Cardenal Silva Enríquez. Así que, doña Cristín, por favor, el escenario es suyo. Que me callo. Muchas gracias, Giancarlo. Bueno, chiquillos, chiquillas, ¿ya? Ahora, claro, están todas las cámaras apagadas, entonces no puedo ver si en realidad quienes están al otro lado son chiquillos o chiquillas. Así que dejémoslo en el imaginario que somos todos jóvenes, ¿ya? Primero agradecer profundamente a Oscar por esta labor de constante aprendizaje, ¿no? Que tiene que ver con el sacar constantemente este tipo de charlas y talleres que al final son un aporte para cada uno. Así que yo desde este lado de la pantalla solamente agradecer la oportunidad de apoyar a los chicos y en el día de hoy les traigo un tema, ¿ya? Un tema que si bien está en una primera instancia orientado para lo que es un evento adverso, ¿no? Que es particularmente las temáticas que ustedes trabajan como organización, también nosotros podemos enumerar o describir un evento adverso como algo que está sucediendo actualmente, ¿no? Que es el tema de la pandemia, ¿no? Que efectivamente es un evento que fue adverso, que llegó y que pocas personas probablemente pensábamos que iba a demorar tanto. Por lo tanto, este evento adverso se tornó y se cronificó, ¿no? Entonces, vamos a partir con la sesión, ¿no? Primero, hablar un poquito acerca del título, ¿no? de la ponencia, que tiene que ver con una reacción, ¿no? ¿De qué forma voy a reaccionar? ¿Reacciono o no reacciono? ¿No? Entonces, por eso que traté de hacer como un jueguito de palabras con la palabra de reaccionar, si efectivamente uno reacciona, de qué manera reacciona y si lo hace y cómo lo hace, ¿no? Entonces ahora quiero que compartamos junto con ustedes un pequeño video, ¿ya? Aquí me van a decir si se escucha bien, y después vamos a hacer un pequeño ejercicio. Se escucha, ¿verdad? Sí. Cristina Ahí, está tengo muteada. así, Sí. sí, estaba muteada, no me había dado cuenta. Bueno, ahora me gustaría hacer un pequeño ejercicio con ustedes, ¿ya? Quizá quien quiera abrir micrófono, ¿no? Sería súper bueno que me pudieran decir qué es lo que pasó con ustedes, ¿no? Y qué acción tomar, ¿no? Cuando ustedes se ven enfrentados a este tipo de eventos. Esto es algo muy típico que sucede aquí en Chile, ¿verdad? O sea, estamos muy habituados a este tipo de eventos que son eventos inesperados
y que provocan, ¿no?, una sensación de desestabilidad tanto a nivel emocional como a nivel físico también, ¿no? Entonces, por lo tanto, tras haber visto esto, me parece que todos somos de Chile, ¿verdad? Creo que la mayoría de las personas que están aquí se encuentran ubicadas en lo largo del país, ¿no? Y hemos vivenciado una que otra vez este tipo de eventos, ¿ya? Entonces, abramos micrófonos y me gustaría que alguno de ustedes me pudiera dar, ¿no?, alguna pequeña impresión acerca de qué pasó en ustedes. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿En qué piensan, por ejemplo? Hola, buenas tardes. Dina, ¿cómo estás? Buscaría un lugar de seguridad dentro de lo posible, de donde yo estoy en ese momento, en algo en movimiento, con la situación Bien. que estaba mostrando, entre un terremoto, que eso era buscar un lugar de seguridad, después ver que yo esté bien, que no esté herida, que no me haya golpeado con algo, porque a veces con la adrenalina uno no se da cuenta, Bien. y después ver si puedo ayudar a alguien. Perfecto. Pero Súper antes bien. de alguien buscar o saber alrededor un lugar seguro para llevar a la persona si está herida, golpeada o lo que sea. Eso, Muy bien. O sea, la gracias. localización primero, muy bien, Dina, Claro. muchas gracias. La localización primero de un lugar seguro en ese sentido, ¿ya? Muy bien. Y de ahí, mirar qué es lo que pasa en uno, ¿no? Entonces, interesante el poder pensar primero en buscar en un lugar de afuera y después fijarse en qué es lo que le está pasando a uno. Interesante, Dina. ¿Alguien más? A ver, chiquillos. Sí, desde el que sucedió en ustedes, como más de lo visceral, la verdad es que no esperaba el video que iba a ser como la temática del terremoto de golpe, así que se me apretó la guata. Muchos recuerdos de Concepción, que yo era allá. Muy bien. Y mucho ese tema de saber que hay que actuar con sangre fría y mantener la calma y seguir una serie de pasos, pero aunque se haga eso, igual al finalizar ese momento, la guata sigue apretada y uno sigue súper tembloroso, sigue súper nervioso, aunque no lo exteriorice. Entonces, me trajo un poco de recuerdo. Muy bien, exactamente. Gracias, Francisco, por compartir tus impresiones. Y claro, acá no hay impresiones erróneas. Acá todo lo que están diciendo efectivamente, ¿no?, tiene que ver con esa sensación tanto visceral, que sensación que viene de adentro de cierta manera, y también el visualizar cómo se está mirando, ¿no?, el evento. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Sebastián. Parta nomás. Está muteado, Sebastián. Eso. Se escucha. Hoy se le escucha como medio cortado, Sebastián. A ver. ¿Ahí sí? Ahí sí, ¿ya? Y ustedes de repente van a escuchar a mi perro. Yo encuentro que las dos respuestas anteriores es lo que hay que hacer. Primero, fijarse en la seguridad personal de cada uno, actuar con la mente fría, buscar una zona de seguridad para poder evacuar a los lesionados, siempre con la mente fría, aunque no significa que no tengamos sentimientos por lo que está sucediendo. Al contrario, si nosotros mezclamos los sentimientos con la emergencia, lo que va a hacer es jugar en contra. En mi caso, uno tiene que saber cuáles son sus limitaciones. En mi caso son los niños. Yo no puedo trabajar con un niño porque vinculo lo sentimental con lo de la emergencia. Entonces, en ese caso, prefiero apoyar de forma externa. Entonces, uno se tiene que visualizar primero en el lugar empático, que es un familiar, y que tiene que hacer todo lo posible por ayudarlo de la mejor manera. Efectivamente. Muchas gracias, Sebastián. ¿Ah? Súper bueno el aporte. Bueno, hasta ahora han sido buenísimos los aportes. ¿Alguien más? A ver, un compañero más, un chico, chica, que pueda mencionar algo que, ¿no?, que pasó en ustedes. ¿Mm? Vamos a ver si en el chat aparece algo. Hola, hola. Sebastián Aguilar, Delta Chile. Muy bien. Súper. ¿Alguien más? Hola, hola, Julio, Delta Chile, instructor. Hola, Julio. Hola, hola. Parta nomás. Mire, yo soy bombero y también rescatista y me ha tocado participar en muchas cosas y principalmente como antes de ser papá, los sentimientos que tenía eran diferentes cuando fui padre y tuve hijos y me tocaba atender a niños en accidentes. Entonces tenía otra visión. Era más frío antiguamente, pero después, como dice Sebastián, al ser padre uno tiene otra actitud y
y se enternece muchas veces y lo afectan los accidentes o las situaciones que puedan vivir los niños menores principalmente. Eso podría decir. Muchísimas gracias por el aporte. Y claro, mencionaron un tema bien interesante, ¿no? El hecho de esta sensibilización, ¿no? Que uno va teniendo principalmente cuando uno va cambiando de rol, ¿no? Pasa, por ejemplo, de ser un hijo, ¿no? Pasa de ser padre. Y el ser padre muchas veces, claro, uno se ve expuesto, ¿no? a una mezcla como emocional de cierta manera, ¿no? No es que uno deje de ser empático, ¿no? Lo que justo mencionaba Sebastián, no es que uno se torne frío, lo que pasa es que uno hay que actuar, ¿no? Y parte de la ponencia es precisamente que el título de la ponencia tiene que ver con la reacción, ¿no? Y esa reacción, ¿no? Es algo natural en el ser humano, uno reacciona. Muchas veces la reacción es hacia afuera, ¿no? Y muchas veces hay una reacción interna. Entonces, eso es esa reacción que como primera instancia es digamos que el motor de arranque para poder actuar, para poder hacer algo, para tomar una acción de cierta manera, es súper importante, pero esa reacción tiene que ser modulada en el tiempo para que efectivamente uno pueda realizar la acción correcta, ¿no? Específicamente frente a un evento adverso, ¿no? O sea, todas las palabras, todos los conceptos que ustedes mencionaron, efectivamente, ¿no? Son así y son reales al estar viviendo un evento adverso. Es por eso que es muy distinto la preparación que se tiene frente a una catástrofe, frente a un evento adverso, ¿no? Que cuando es un fenómeno, por ejemplo, que uno lo visualiza como, no sé, de larga data, ¿no? Acá es un evento adverso, ¿no? Un accidente, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacer al momento de llegar al accidente, ¿no? Bueno, cuando se produce de cierta manera una catástrofe, ya voy a minimizar cuando se produce una catástrofe, cualquiera sea la naturaleza, ¿no? Las personas van a reaccionar, ¿ya? Porque es natural la reacción, ¿no? Con distintas alteraciones o adaptaciones. Ahora, todas estas adaptaciones, porque eso es una adaptación frente a un evento, se van a adecuar al organismo, ¿no? A situaciones que tienen que ver con la supervivencia. Sin embargo, ¿no? El miedo, que muchas veces puede ser benéfico para sobrellevar este tipo de situaciones, puede convertirse también, ¿no? En una manifestación de tipo perjudicial. Le voy a pedir de cierta manera que si pueden silenciar los micrófonos, ¿ya? Por favor, ¿ya? Me parece que hay eso. Muchas gracias, ¿no? Para así poder continuar. Entonces, muchas veces lo que sucede, ¿no? Post-emergencia, muchas veces es aún más grave que la emergencia en sí, ¿no? La que pudiese llegar muchas veces a afectar a las personas por largo tiempo, ¿no? Tal como me parece que Sebastián hizo un alcance bien interesante respecto a eso. O sea, claro, muchas veces lo que viene después de es efectivamente, ¿no? La magnitud de la emergencia en general, ¿no? Ahora, al vivir una emergencia o al estar vivenciando una emergencia, nosotros nos enfrentamos a lo que es llamado el estrés, ¿no? Y acá me voy a meter un poquito en lo que es la neurobiología, ¿no? Del estrés para poder entender estos mecanismos que tiene el cerebro para poder reaccionar. Ahora, el estrés cuando se genera por esta vivencia de un evento crítico adverso, ¿qué es lo que va a hacer en el cerebro? Lo va a estimular. ¿Y de qué manera va a estimular al cerebro? Y el cerebro, es el que va a dar de cierta manera la orden a los otros sistemas del organismo, ya que producto de esta activación le va a permitir al sujeto, al individuo, a poder reaccionar frente a un estímulo estresante, ¿ya? Por lo tanto, el cerebro es quien se hace cargo de poder interpretar todos esos estímulos que vienen emanados del ambiente, contando con la capacidad de que yo voy a remodelar de cierta manera dendríticamente, ¿no? A nivel cerebral, y de esta forma voy a cambiar, ¿no? Aquellos sentimientos de la persona y voy a organizar. ¿Qué es lo que voy a organizar? Las reacciones de tipo fisiológico y las reacciones de tipo conductual.
¿Cuál es la propuesta de esto? Precisamente para poder responder frente a todos los estímulos que están en el ambiente. Ahora, las situaciones estresantes estimulan el sistema nervioso central, súper importante, que va activando a su vez al sistema nervioso autónomo. Este, a su vez, va a activar un eje muy importante que es el eje hipotalámico hipofisiario adrenal, ¿no? Que se conoce como HHA, y algunos neurotransmisores que van a estar encargados, ¿no? De poder preparar al individuo frente a ¿qué? Frente a la reacción ante el peligro, ¿no? Esta reacción del organismo frente al estrés se le denomina como síndrome general de adaptación, SGA, en donde las fases que son asociadas a la respuesta serían, como primera fase, la alarma, la segunda fase, la resistencia, y por último, la fase del agotamiento, ¿ok? Ahora, es importante, ¿no?, tener en cuenta que el CGA no siempre debe de llegar hasta la fase del agotamiento, ¿no? Lo ideal es que la resistencia del individuo le permita de cierta manera ir adaptándose para que vaya retornando a su estado normal, pero sin agotar la capacidad de respuesta, ¿no? De acuerdo a lo anterior que yo les mencioné, el funcionamiento ideal del SGA considera, por una parte lo que les mencionaba, alertar al individuo frente a ¿qué? Frente a la amenaza. ¿Ah? Lo que implica, entre otras cosas, una activación de tipo cortical. Segundo, activar las conductas pero que son de respuesta, ¿no? Frente a esta situación estresante, ya sea la huida, ya sea la lucha, la preparación. Y por último, la fase 3, que tiene que ver con relajar al organismo una vez que el peligro o temor haya finalizado, ¿no? Ahora, entendemos que estas reacciones de tipo biológico ante el estrés tienen como objetivo siempre proteger a la persona en el momento indicado y posterior a eso poder normalizar las funciones. Pero si hay un incremento en el funcionamiento de estos mecanismos que son biológicos, ¿qué va a pasar? Va a fomentar una respuesta pero ineficiente, desajustada en el organismo, ¿no? Que no es lo ideal para el organismo. O sea, normalmente debiésemos de poder llegar hasta la etapa número 2, hasta la fase de la resistencia, y ojalá no llegar a la fase del agotamiento, ¿no? Ahora, resulta súper importante considerar que no todas las personas, ¿no?, van a reaccionar de la misma manera. Y por ende, van a reaccionar de manera distinta, depende del evento también, ¿no? Y va a existir una amplia gama de sentimientos, de reacciones, algunas que son leves y otras que son más graves, ¿no? Por lo tanto, todo ser humano siempre va a atravesar por un estado de desequilibrio emocional, de crisis, ¿no? Ahora, la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, identifica 4 tipos de reacciones, ¿no? Aquellas reacciones que son normales frente a un evento adverso. Primero, una reacción normal, ¿no? Que ante un desastre, la mayoría de las personas van a comenzar a sentir estos efectos, ¿no?, de este SGA, ¿no? Segundo, la reacción de tipo paralizante, que es donde las personas quedan por un momento paralizadas, paradas o sentadas, por ejemplo, en medio del caos, ¿no? Como si estuvieran solas en el mundo. Su mirada muchas veces se ve como una mirada perdida, ¿no? Y cuando se les habla, normalmente siempre responden con un monosílabo, no o sí, ¿no? O simplemente suben los hombros, ¿no? Por lo tanto, son personas que son incapaces de autoayudarse. La tercera reacción es aquella reacción que se conoce como reacción hiperactiva. Acá las personas, por ejemplo, pueden estallar en ráfagas de actividad, pero sin un propósito definido. Van a hablar constantemente, van a bromear de forma inadecuada, harán sugerencias, harán demandas que no van a ser como totalmente aceptadas, van a hacer muchas bromas, ¿no? Y se van a mostrar a veces con reacciones medias bizarras, como no, por ejemplo, mostrarse intolerante ante cualquier idea que no sea la suya, ¿no? Y por último, tenemos aquellas reacciones que son de tipo corporal, ¿no? Estas reacciones son los síntomas, muchas veces molestos, ¿no? Pero que no van a interferir de cierta manera con esta habilidad de poder llevar a cabo una actividad constructiva frente a una situación difícil, ¿no? Algunas de estas reacciones
especialmente la debilidad, el temblor, el llanto, aparecen justo después de que el peligro ya se enfrentó, ¿no? En este evento post-emergencia, ¿no? Ahora, cuando muchas veces las crisis aparecen frente a una vivencia catastrófica, van a traer como consecuencia desorganización, ¿no? Y esta desorganización va a ser una desorganización psicológica que va a fragmentar al individuo en general, ¿no? Y que se van a ver afectadas 4 áreas principalmente: el área cognitiva, el área emocional, el área conductual y por último el área fisiológica, ¿no? Estos efectos cognitivos, ¿no?, que son esperables a partir de una evidencia, ¿no?, de un evento crítico, son, por ejemplo, cuando no se tiene la capacidad de poder dimensionar la magnitud del evento, ¿ah? Cuando hay confusión, ¿no? Cuando hay una dificultad para pensar, por ejemplo, para focalizar, para la toma de decisiones, ¿no? Dentro del ámbito emocional, por ejemplo, lo esperable frente a un evento adverso es de que, por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, un fuerte impacto, ¿no? Shock, ¿no? Emociones intensas, ¿no? De angustia, tristeza, rabia, desborde emocional también, o todo lo contrario, un aplanamiento afectivo, en donde no siente nada, ¿no? Casi como si uno estuviera, de cierta manera, como disociado, ¿no? Dentro del área conductual, ¿qué es lo esperable? Por ejemplo, una sobreactivación de estas conductas erráticas, ¿no? Esta impulsividad muchas veces, ¿no? Aumento en el consumo de, por ejemplo, alcohol y drogas, ¿no? Y algunas veces una condición o una conducta, yo les diría como de aislamiento, como querer separarse, disgregarse del grupo, ¿no? Y dentro de lo esperable del ámbito fisiológico, bueno, son estos dolores corporales, jaquecas, muchas veces esta opresión en el pecho, ¿no? Como si uno sintiese que le va a faltar el aire, a veces problemas gastrointestinales, problemas de sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, todas estas reacciones obviamente van a ser intensificadas cuando existen factores que van a provocar una crisis. Por ejemplo, cuando esta crisis no tiene aviso, cuando no hay información, cuando hay pérdida de personal, cuando, por ejemplo, no se puede dimensionar la clase de desastre que existió, ¿no? El estímulo traumático, el contraste con el escenario, por ejemplo, o sea, el hecho de específicamente quienes más viven al sur y que sufrieron del terremoto del 2010 se darán cuenta que el cambio, ¿no? El cambio a nivel, yo les diría, a nivel de escenario fue totalmente muy complejo de un día antes y un día después, ¿no? Entonces a eso se refiere. Por lo tanto, esas reacciones se van a intensificar cuando, por ejemplo, después de haber sufrido, por ejemplo, en un accidente de auto, al salir del auto y mirar el auto, por ejemplo, que quedó así todo hecho añicos, por ejemplo, ¿no? Ver varios autos chocados. Entonces, esa magnificación, cuando yo veo el evento ya como desde fuera, obviamente esta reacción se tiende a intensificar, ¿no? Ahora, aquí, ¿no?, vamos a retomar un poco, ¿no?, en parte de estas sensaciones que ustedes mencionaron al principio, ¿no?, y que tienen que ver con ese extracto de película que yo les mostré en un principio. Bueno, yo paso el aviso porque yo dicto el CFG de Cine y Desarrollo Personal en la Universidad de Chile. Entonces nosotros miramos varias películas y cortos de cine para relacionarlos con el ciclo vital, ¿no? Con las crisis que se vivencian en el ciclo vital. Entonces, parte de este extracto de película que tomé es de de estudios Ghibli, no sé, yo creo que la mayoría puede ser que conozca, se llama The Wind Rises, parece, el viento se eleva, ¿no? Es como una de las últimas películas que hizo el creador de estudios Ghibli y que muestra de una manera muy gráfica, ¿no?, lo que se puede vivenciar desde el sonido de la naturaleza frente a un evento estresante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que salen a continuación, ¿no? Bueno, acá confluye, ¿no?, primero entender lo que es la ansiedad, ¿no? Son 2 elementos principales que salen. Por un lado la ansiedad y por otro lado la angustia, ¿no?
el concepto de ansiedad ha estado muy fuertemente asociado a muchos términos, ¿no? Como miedo, fobia, angustia, estrés, ¿no? Ahora, el término de ansiedad y angustia van a derivar, ¿no?, de la misma raíz indogermánica ang, ¿no? Y que significa estrechez, ¿ok? Y constricción. A partir de la influencia latina, ¿no?, que fue la que distinguió ansietas de angor, ¿no?, ansiedad y angustia, y posteriormente el influjo de la psiquiatría francesa, pudimos de cierta manera diferenciar entre un malestar o inquietud del espíritu, que es la ansiedad, y el sentimiento constricción, que es la angustia, ¿no? Esta dificultad para poder respirar, por ejemplo. Por lo tanto, acá surge la separación entre ansiedad, ¿no?, que es el predominio de componentes netamente psíquicos, ¿no?, y la angustia, que es el predominio de componentes físicos emocionales, ¿no? Entonces, actualmente no se puede como asumir esta distinción, ¿no? O sea, entendemos que el concepto de ansiedad tiene estas variantes que son somáticas, ¿no?, y que es cognitiva también. Ahora, el miedo, ¿no?, el miedo y la ansiedad muchas veces tienden a ser vistos bajo el mismo prisma, bajo como la misma mirada, por ejemplo, pero el miedo normalmente nosotros lo asociamos a un tipo de estímulo que es externo, que es amenazante y que es identificable, mientras que la ansiedad no. La ansiedad se trata más que nada de un estado emocional que es difuso, que no tiene una fuente externa de una amenaza reconocible. El miedo, por lo tanto, puede ser entendido como un drive, como una motivación que va a llevar a la conducta de evitación o de escape ante la percepción de un estímulo de amenaza, mientras que la ansiedad sería un estado emocional de miedo no resuelto o un estado de activación que no posee una dirección específica tras la percepción de la amenaza, ¿no? Por lo tanto, ansiedad en términos fenomenológicos es en sí una reacción emocional que consiste en sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo, preocupación, y una propiedad que es muy importante de la ansiedad es que tiene una naturaleza anticipatoria. La respuesta de ansiedad posee una capacidad de anticipar o señalar el peligro o la amenaza que va a venir a cubrir al individuo. Por lo tanto, tiene un sentido funcional, biológico y adaptativo, ¿no? La ansiedad puede ser entendida entonces como esta respuesta que es normal, que es necesaria, ¿ya? O también puede ser tomada como una respuesta que es desadaptativa cuando se sale del control del individuo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, con esta explicación que les di, podríamos mirar, ¿no?, que son dos tipos de ansiedad que pueden salir. Por una parte, aquella que es normal y aquella que es patológica, ¿no? Entonces, una ansiedad normal, ¿qué es lo que va a ser una ansiedad normal? La ansiedad normal va a ser aquella que te va a promover una respuesta de tipo adaptativa ¿ante qué? Ante situaciones que son de amenaza. Una sensación que es desagradable, pero es vivida como una respuesta que es adecuada y necesaria ¿para qué? Para la situación que se está vivenciando, ¿no? Va a ser siempre proporcional, ¿no?, a la situación estresante, ¿no? Y va a ir disminuyendo conforme vaya desapareciendo el estímulo. Por ejemplo, tal como está en la figura, la ayuda frente a un desastre, ¿no? Esa motivación que te da para poder hacer algo, ¿no?, actuar, ¿no?, viene de esta ansiedad que es de tipo normal, ¿no? Ahora, una ansiedad patológica, por ejemplo, es aquella que va a interferir totalmente con la funcionalidad del individuo, ¿no? Por lo tanto, es vivenciada como algo extraño, raro, como una experiencia que es perturbadora, como una experiencia que es desproporcionada frente a la situación, ¿no? Y que se va a mantener luego, ¿no?, de que la situación no ha desaparecido o se presenta sin que haya un estímulo, ¿no? Esto se le llama muchas veces al miedo sin objeto, ¿no? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un ataque de pánico, ¿no? O sea, una persona que está a punto de vivenciar un ataque de pánico tiene un presentimiento,
una sensación de desastre que suele ir acompañada de síntomas cardíacos normalmente, ¿no? Este ataque suele iniciarse normalmente de manera abrupta, aumenta con rapidez, ¿no? Hasta alcanzar su expresión máxima. Esta experiencia es muy desagradable en sí, ¿no? Y puede durar más o menos hasta media hora. Son comunes quizá más o menos en un 30% de los adultos, ¿no? Y en las mujeres muchas veces resulta a menudo más afectada que en varones, ¿no? Ocurren como experiencias aisladas en lo que son adultos normales, ¿no? Estos ataques de pánico pueden tener una incidencia que puede ser muy variable, desde solo unos cuantos episodios en la vida, como muchos de ellos en varios momentos en la vida, ¿no? Entonces, a veces el tratamiento suele ser sencillo, ¿no? Quizás solo tranquilizar un poco al individuo, darle una bolsa de papel muchas veces para que respire dentro de ella, pero en otros casos se necesita una ayuda más compleja, ¿no? Entonces, hay algunos tipos de ataques de pánico que muchas veces van a desencadenar situaciones específicas, ¿no? Como por ejemplo, atravesar un puente, viajar en el metro, caminar, por ejemplo, por el supermercado lleno. Y esto es muy común, y yo les diría que es muy recurrente hoy en día que estamos viviendo con esta pandemia, ¿no? En este momento de pandemia, en donde muchas veces, por ejemplo, me ha tocado recibir en la clínica a personas que, por ejemplo, tenían súper claro que tenían que ir al supermercado a comprar algo, pero de repente estaban en el supermercado y empezaron a sentir que se morían, que les subía la presión y les empezó a dar una crisis de pánico, ¿no? Y es precisamente por esto, porque fue inesperado, pero ellos comenzaron a sentir que algo raro no estaba, ¿ah? Como que sentían, ¿no? Hay una predisposición de cierta manera que uno empieza a sentir ciertos síntomas de incomodidad y ahí esto empieza a ir creciendo y empieza a subir. Entonces, frente a un evento adverso, muchas veces este tipo de situaciones son bastante comunes. Entonces, tal como les decía anteriormente, se puede, por ejemplo, ¿no? Socorrer de cierta manera al sufriente, ¿no? Que esté padeciendo un ataque de pánico en pedirle que lo mire a los ojos, hablarle tranquilamente, decirle tranquilo, acá no va a pasar nada, pasarle a lo mejor si hay una bolsa de papel o algo para que respire, o simplemente indicarle un tipo de respiración que yo se las voy a enseñar más adelante para poder regular este ataque de pánico. Ya cuando ya es mucho más complejo, entonces ahí sí se requiere tener una ayuda mucho más especializada, ¿no? Existen factores de riesgo, ¿no? Que podrían desencadenar una crisis frente a un evento adverso. Por ejemplo, muchas veces la existencia de traumas, ¿no? Por ejemplo, esto se ve muchas veces en niños que soportaron maltratos o traumas o que presenciaron eventos traumáticos, tienen muchas veces un mayor riesgo, ¿no? De poder manifestar un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida, ¿no? O en adultos, por ejemplo, que atraviesan un evento traumático, también pueden manifestar trastornos de ansiedad, ¿no? Que efectivamente que es la situación en la cual estamos viviendo ahora, ¿no? Otro punto también importante es el estrés, ¿no? El estrés, pero producto de una enfermedad. Muchas veces tener un problema de salud o una enfermedad grave, ¿no? Puede causar mucha preocupación acerca de estas cuestiones como el tratamiento y por sobre todo el futuro. Por lo tanto, especialmente el vivenciar, ¿no? Un evento adverso frente, ¿no? a una persona que trae consigo una enfermedad, aumenta este estrés y es mucho, yo les diría que es un riesgo bastante alto para poder desencadenar una crisis ansiógena, ¿no? Otro también es la acumulación de estrés y eso desgraciadamente es algo bastante común, yo les diría, en estos días, ¿no? Un evento importante es, por ejemplo, esta acumulación de situaciones que son estresantes, que son muchas veces pequeñas en la vida, pero que pueden provocar una ansiedad excesiva, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la muerte de un familiar, el estrés en el trabajo, la preocupación continua, ¿no? O sea, dense cuenta, chiquillos, que el estar viviendo en un periodo de pandemia nos pone en una situación de estrés constante. Por lo tanto, tenemos que recurrir
aquellos elementos y herramientas que me permita bajar el nivel de estrés, tanto para mi persona como para el resto también, ¿no? Entonces eso también era importante como mencionarlo. Ahora, ¿cuáles son como las cosas que uno debiese de hacer frente a una persona que está vivenciando, ¿no?, un cuadro ansiógeno, un cuadro de estrés, ¿no? Específicamente cuando se evidencia un evento catastrófico. Lo primero es hacer contacto psicológico. ¿Y de qué manera lo voy a hacer? ¿No? El contacto psicológico tiene que ver con el contacto humano, ¿no? Por lo tanto, desde el momento que nosotros estamos junto a la persona en conflicto, ¿no?, la persona sufriente, ya nos encontramos entregando apoyo y contención, ¿no? El respetar esta distancia, ¿no?, mediante la observación de la reacción de la persona afectada, crear un clima de seguridad, ¿no? Usar la empatía, por ejemplo, la vinculación con los recursos de ayuda que tengo, ¿no? Son elementos que son tremendamente importantes para poder activar, ¿no?, frente a una vivencia catastrófica, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento o a lo que se llama el lazo transferencial es el uso de lo que yo tengo, que en este caso va a ser la voz, ¿no?, y lo postural, cómo yo me acerco a la persona, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí muchas veces el hecho de que estemos en una charla como a distancia, ¿no?, virtual, y que no estemos como en el cara a cara, muchas veces se torna físico, ¿no? Yo tiendo a moverme mucho y me paseo entre la gente, ¿no? Entonces, este primer acercamiento, lazo transferencial, tiene que ver en la manera que yo voy a utilizar estas herramientas que tengo, como el uso de la voz, la modulación, ¿no?, y también la forma que yo me voy a acercar a la persona. Yo no voy a llegar en primera instancia y la voy a abrazar, porque probablemente la persona se puede poner a gritar, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero es hacer el primer acercamiento, mirar a los ojos a la persona, ¿no?, presentarse. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristín Yerke, soy psicóloga. ¿Cómo se encuentra usted? ¿La puedo ayudar? ¿Viene sola? ¿Viene con alguien? Entonces, el uso y el manejo de la voz es tremendamente importante para poder hacer este primer acercamiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que esta persona pueda bajar sus niveles de ansiedad, pueda calmarse de cierta manera, ¿no? Segundo, el cómo llego y cuánto me acerco, que era esta distancia que yo les hablaba, ¿no? Y por último, el uso de la empatía, que es bien importante porque uno dice, el uso de la empatía tiene que ver con ponerme en los zapatos del otro. Ojo con eso es súper importante. El ponerse en los zapatos del otro significa que yo voy a entender lo que está vivenciando la otra persona. Pero cuando yo termino la intervención, yo me tengo que quitar esos zapatos porque si no, no voy a ser de ayuda. Súper importante eso. ¿Ah? Ahora, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué utilizar? ¿Cuáles serían, por ejemplo, estas técnicas, ¿no?, para hacer frente a un evento adverso, ¿no? Estas técnicas de intervención tienen que ver muchas veces con la contención, con el acompañamiento, con una desactivación fisiológica o también con una activación fisiológica y por último unas técnicas de relajación. ¿Okay? Cuando por ejemplo uno habla de, porque ya les expliqué lo que es la contención, el acompañamiento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de desactivación fisiológica es cuando nosotros queremos que disminuya la actividad del organismo, ¿no? Y va a suponer de cierta manera este beneficio, ¿no?, para que el sujeto pueda funcionar de mejor manera, ¿no? Por lo tanto, esta intervención va a impactar a nivel fisiológico, va a impactar a nivel conductual y va a impactar a nivel cognitivo también de la persona. Por ejemplo, una relajación progresiva, ¿no? ¿En qué consiste la relajación progresiva? Bueno, esta es una técnica en la cual el objetivo es conseguir diferentes o niveles más profundos de relajación muscular, ¿no? Esta técnica consiste en tensar y relajar diferentes grupos musculares de manera pautada, trabajando manos, brazos, cara, pecho, estómago, piernas y pies. Entonces, yo voy indicando, ¿no? Voy casi como guiando, dando una orden, ¿no?,
¿Cómo me voy a ir desactivando fisiológicamente para que la persona pueda retornar a una especie de homeostasis para que llegue a un equilibrio, ¿no? El objetivo de este entrenamiento, ¿no? Que es, al final es como un entrenamiento, tiene dos funciones. Primero, el hecho de poder desactivar de manera fisiológica diferentes partes del cuerpo y después poder entrenar, por ejemplo, la respiración para que sea el vehículo que me ayude a poder desactivar fisiológicamente, pero también activar. ¿Ok? Entonces, la respiración es lograr adquirir, por ejemplo, un hábito, ¿no?, de esta respiración completa que me va a traer como beneficio la oxigenación del cuerpo, principalmente, ¿no? Si por un lado tenemos la desactivación, por el otro lado tenemos la activación fisiológica, ¿no? La activación fisiológica es, por ejemplo, el cerebro, ¿no?, tiene que adaptarse, ¿no? ¿Y cómo se va a adaptar? Porque nos tiene que proteger. Por lo tanto, nuestro cerebro va a tener va a ser el detector de las amenazas, ¿no?, y peligros. Esta activación puede ser provocada, ¿no?, por distintos elementos, tanto internos, como por ejemplo pensamientos, imágenes, sensaciones, como externos también, que son estas situaciones que van sucediendo a mi alrededor, a mi entorno, ¿no? Por lo que es en sí una reacción de tipo positiva y natural, ¿no?, que el organismo pone en marcha para, como defensa, ¿no?, ante una amenaza o simplemente para poder afrontar esta situación difícil, ¿ok? Ahora, dentro de las técnicas de relajación, por ejemplo, puede ser una que yo ocupo mucho en la clínica y que se las voy a mencionar, es una relajación guiada, ¿no?, muy simple de hacer, y solamente tienen que acordarse del 4-4-4, ¿ya? Esto es, en 4 momentos, en 4 tiempos, yo voy a respirar, tener el aire, y en 4 tiempos yo voy a soltar el aire. Esta respiración, por muy simple que sea, es una respiración que te ayuda a retornar con el equilibrio de la persona, ¿no? Cuando la persona, por ejemplo, está gritando, ¿no?, está desesperada, lo primero es que tengo que contenerla, ¿no? Preguntarle su nombre, presentarme. Es súper importante que uno se presente, incluso antes de acercarse tanto a la persona, ¿no? Presentarse, ¿no? Decir, pertenezco a una organización de ayuda ante catástrofe, pertenezco al grupo Delta, pertenezco a soy psicólogo, soy médico, soy enfermero, etcétera, etcétera, etcétera. Presentarte. Después, hacer el contacto, ¿no? Especialmente el contacto para mirar. Si la persona no quiere mirar y está como fuera de sí, usted decir, ¿cuál es su nombre? Lo más importante es poder sacar el nombre de la persona y de ahí llamarlo por su nombre y decirle, necesito que respire en 4 tiempos, respire conmigo. Y respiramos, 1, 2, 3, 4. Sostenga el aire en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Suelte el aire en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Ese ciclo, ojalá repetirlo por lo menos 3 veces. Y después de eso, la persona va a estar mucho más tranquila. Lo que nosotros hicimos es que nosotros hicimos, por una parte, una desactivación de tipo fisiológico y después activamos, ¿ya?, de manera consciente y cognitiva a la persona para que pueda efectivamente retornar a su funcionalidad, ¿no? ¿Se entiende lo que les estaba diciendo, chiquillos? Bueno. Ok. Ahora, vamos a tratar de hacer un trabajo en equipo, ¿ya? Así que vamos a ver si podemos con el tiempo, ¿no?, hacer un pequeño ejercicio. Idealmente somos 57 participantes, ¿ah? Hartos participantes. No sé si se puede hacer una especie de armar grupos, por ejemplo. ¿Se podrán armar unos 6 grupos? ¿Creen ustedes que se pueda? Giancarlo, ahí que está por ahí. 6 grupos, a ver, si podríamos intentarlo. ¿Se puede? ¿Mm?
o por el tiempo creen que es más complejo. ¿Mm? O sea, no sé, entendiendo de cómo hacer la actividad más bien. Mira, la actividad, sí, la actividad va a ser una actividad muy, muy sencilla, en donde yo les voy a dar una consigna, ¿no? Una consigna en donde ustedes se van a visualizar en medio de una catástrofe, ¿no? Y van a tener que auxiliar a 2 adultos mayores, a 3 niños, a 4 adultos y 3 mascotas, ¿ya? Entonces, este grupo, que es una pequeña población, ¿ya? Van a tener que trabajar en equipo y poder determinar, ¿no? De qué manera pueden ayudar a estas personas, ¿no? Frente a un evento adverso, ¿ya? Con todo lo que hemos visto durante la clase. ¿Mm? Sí, yo creo que podría ser esos 6 grupos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo los vamos a dispersar? Ahí, porque 8 personas cada uno. A ver si parece que se puede hacer al azar. Entonces, sí, 8 grupos, en 8 salitas, por ejemplo. voy a generarlo. A ver, vamos a ver cómo sale. Uh-huh. La idea es que puedan trabajar aproximadamente 5 minutos y después regresamos a la sala y que cada uno presente, ¿no? Estas ideas de poder organizar a este grupo de personas. Ya, entonces ahí lo voy a dividir. Súper. Perdón, una ¿Ya? consulta, porque no Hola, participé en algo. Perdona las preguntas. Ustedes Dígame, nos van a dígame. sacar, nos van a hacer el grupo, nos van a dejar en el grupo y después nos van a extraer y nos van a echar esta reunión, porque una vez a mí me pasó que no supe después salirme y pues no pude entrar a la reunión central. Entonces quiero ¿En saber si serio? todo sí, eso lo van a hacer ustedes o uno tiene que también activar algo porque estoy en un teléfono. Entonces pregunto antes para no... Ya. Yo creo, voy a estar avisando, voy a estar paseándome entre los grupos y ahí va a estar, pero seguramente lo voy a ver yo. Ya, gracias. Así que no se preocupe, Dina. ¿Ah? Ya, gracias. Ya. Sí, lo voy a dividir. Eso. Ya. Entonces, Eso. ahí creo que están todos. Doña Sí. Cristina, usted Sí. puede ir creo, a cada grupo. Súper bien. Grupo. Me parece. Ya, entonces, a ver. Perfecto. Súper bien. Ahí están todas las salas. Súper bien. 5 minutitos, ya 5 minutitos, no más que eso. Ya, entonces tienen que tratar, ¿no? Tienen que tratar de saber cuáles son las acciones que van a tomar, ¿no? Frente a un evento adverso, tomando en cuenta que va a haber un grupo diverso de personas a las cuales ustedes van a auxiliar. Adultos mayores, niños, adultos y 3 mascotas. ¿Ok? Y de manera jerárquica decir qué es lo primero que se hace, qué viene después, ¿no? Con 3 ideas, con eso estamos súper bien, ¿no? Es para ver, tomen en cuenta todo el material de la cual hablamos en la sesión. A ver, espérame. Ahí están casi todos, ¿verdad? Bueno, Francisca, Lorena, parece que todavía no han entrado. Cinco minutitos. Estoy en una sesión. Mira, Cristín, yo creo que va a ser un poco más fácil si lo hacemos aquí mismo nomás, porque al final... Ahora nomás, sí, sí. ¿Sí? Ya, regresen Ya, todos para acá. Perfecto. Regresen todos para acá. ¿Qué pasó? Ya. ¿Ya? Tengo un invitado, mi perro. Angus, salude, salude. Angus, hola Angus. Vaya. Sí, Ya, a todos los que se van reuniendo, sí, vamos a hacer mejor la actividad por acá porque no se escuchó, así que sí, creo no se que preocupe. al final tampoco la idea es complicar esto demasiado. No.
Así que ya. Ujú. Ahí van a retornar todos en... Hola, Sí, Sebastián, ¿cómo estás? ahí Ahí Bien, se bien, ve. ¿usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted Ahí por el pueden tiempo. abrir, pueden abrir ahora las cámaras, sería súper bueno. Quienes quieran compartir sus cámaras sería pero fantástico. ¿Mm? Para poder conversar ya finalizando para que terminemos la sesión. ¿Mm? ¿Mm? Y ahí, miren, ahí se agruparon las 30 personas. ¿Cuánto estamos ya? Eso, ya. ¿Faltan todavía, verdad? ¿O todavía faltan? No, creo que ya estamos. Podría ¿Estamos? decirlo. Sí, ¿Sí? ¿Estamos? Seguro, seguro. Hola, sí, oye, volví al grupo yo, Bien, sí, bien, sí, si ya volvió. bien, bien, bien. Sí, es que, pero La volví donde Kivina. ustedes. es Sí, que es mejor, bien. vamos a hacer la actividad por acá mejor. Ah, Vamos a ok, hacer... porque yo de repente Sí. desaparecí, ¿qué pasó? Bueno, esto, yo les diría que estos son como los chascarros que uno tiene, ¿no? Frente al trabajo virtual, ¿ya? O sea, cuando se hacen este tipo de charlas o seminarios, pero se hacen presencial, es distinto, ¿no? Aparte está el cafecito, está la conversa, distinto. Bueno, más que nada, el trabajo en equipo era saber cuáles eran estos elementos, ¿no? Cuáles eran estas acciones que ustedes jerarquizaban, ¿no? Frente a este grupo de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, don Sebastián, que ahí lo estoy viendo, en su caso, Sebastián, tomando en cuenta que este grupo es 2 adultos mayores, 3 niños, ¿ok? 4 adultos y 3 mascotas. ¿Qué haría usted aquí? ¿Mm? ¿Es una emergencia, cierto? ¿Algún tipo de Es una emergencia en emergencia, específico? sí. Es un evento adverso, por ejemplo, terremoto. Pensemos en el terremoto, don Sebastián. Ya, ok. Si es un terremoto, primero la seguridad del equipo que va a intervenir. Bien. Luego de la seguridad del equipo, la seguridad de la escena. Siendo un terremoto hay que ver el triaje estructural, si es factible que se repita por una réplica un derrumbe o no, o haya posibilidades de colapso. En caso de que la estructura sea propensa a colapsar, hay que hacer lo que es el tema de lo que es asegurar la escena, y una vez que el equipo ingrese, dentro de la prioridad tenemos que hacer un triage, que es la selección de múltiples víctimas, en este caso, por los pacientes o las personas que usted indicó, se le tiene que dar prioridad a los menores de edad, a los más jóvenes, y no es por cosa que uno quiera o por simpatía, sino nos tenemos que ver por el lado frío, que los adultos mayores ya vivieron gran parte de su vida, los más pequeños pueden seguir creciendo, los adultos también, y si hay una dualidad entre un hombre y una mujer que tengamos que sacar de alguna emergencia y tiene la misma edad, se da la prioridad a la mujer, porque la mujer es la que puede procrear. Entonces, eso sería como el triage dentro de los pacientes o las víctimas posibles que podemos tener, sin olvidar a las mascotas, que son importantes. Perfecto. Y un apoyo emocional. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver, me gustaría conocer otra visión. Si comparten lo que mencionó Sebastián, harían otro tipo de acción, ¿no? Pensando de manera jerárquica, ¿qué es lo primero que se hace? Segundo, tercero. Acciones a tomar frente a un evento adverso. ¿Alguien más? Me gustaría escucharlos, por favor. Hola. Hola, Nelly. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Muy bien. Le escucho, Nelly. Bueno, en realidad yo no soy experta y nunca me ha tocado como enfrentarme a una situación así de catastrófica, pero igual he pensado y se me ocurre que tal vez entre los adultos o también entre los adultos mayores, preguntar si hay alguien que también esté capacitado como para ayudar. Porque de repente, bueno, en esos casos creo que todos los conocimientos son válidos y ayudan, y de repente algo que tal vez yo no sé lo puede saber otra persona. Entonces se me ocurre que igual sería una buena idea consultar si hay alguien que sea como que tenga conocimientos al respecto. Muchas gracias, Nelly. Muy bueno su aporte. Súper bien. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más que se les ocurra hacer algo más? Salieron varios elementos interesantes, ¿ah? ¿Alguien más que se les ocurra hacer qué acciones tomar, por ejemplo?
Hola, buenas tardes. No sé si me Hola, escucha. Valentina. Se escucha perfecto. Sí, es que quizás es breve y como distinta a la que se ha mencionado, es que, bueno, se mencionó igual antes, pero como con más detalle el hecho de asegurar la escena. Por ejemplo, a veces cuando hay un terremoto y no nos damos cuenta si es que a lo mejor alguna cañería se rompió, quizá darse cuenta porque de repente si hubiese algún chispazo o algo así, podría generarse un problema aún mayor. Ujú. Excelente. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias. Entonces creo que es fundamental. Perfecto. Excelente. Súper bien. Bueno, estimados, estimadas, en realidad quise traer ante ustedes esta ponencia, ¿no? Que son estas reacciones, yo les diría que de tipo primario que uno tiene y que podríamos llegar a experimentar, ¿no? Cuando nosotros vivenciamos un evento adverso, ¿no? Y de cómo reacciona también nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente muchas veces. Por lo tanto, es importante, ¿no? Preguntarnos que un evento adverso no necesariamente tiene que ver con este evento físico, ¿no? Como un terremoto, un accidente, un huracán, una guerra, sino también la situación en la cual estamos viviendo hoy en día, ¿no? Esta pandemia que definitivamente nos ha cambiado el curso, ¿no? De cómo hacer las cosas, de cómo mirar las cosas y cómo enfrentarnos específicamente ante diversos eventos adversos, ¿no? Así que agradezco profundamente la invitación, Giancarlo, agradezco profundamente, Oscar, equipo Delta, súper bien. Así que, bueno, desde este lugar súper humilde, cuando quieran algún tipo de charla, chiquillos, ni un problema. Ustedes me contactan y feliz de poder apoyarlos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la calidad de la ponencia. Fue al final más de una hora, pero sin duda alguna muy bien aprovechada. Solo queremos, a modo de recuerdo, recordar que está el formulario de asistencia en el chat para que ahí lo puedan completar los que no lo han completado. Y no sé si habrá tal vez alguna pregunta, algún comentario de algún voluntario o voluntario. Por favor. Agradecer solamente, excelente, fue muy enriquecedor, me gustó bastante, aprendí muchísimas cosas, muchas visiones, así que solamente agradecer nomás. Excelente y ojalá muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, bueno, entonces... ¿Alguien más? ¿Una duda? ¿Nada? Sí, no sé, queda abierto el micrófono. Vamos a leer el chat. Sebastián Aguilar, les dejo mi WhatsApp, Sebastián Aguilar. Muy bien. Sebastián Aguilar. Ahí. Súper bien. Sebastián, cuente, dígame, pregunte nomás. ¿Se escucha? Se escucha Sí. perfecto. Genial. Bueno, nada más que agradecer por su tiempo, por los conocimientos entregados y por esta herramienta que nos está entregando para que nosotros podamos poner en un caso de emergencia. Y esto nos ayuda para tener herramientas necesarias para sobrellevar una emergencia de la mejor manera posible y poder entregar la mejor ayuda. Eso, agradecer al organizador de Oscar UFO también la invitación y a usted por su ponencia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí les dejo mi correo electrónico, cualquier cosa, cualquier duda, por favor no duden en escribirme, de repente me demoro un poquito en contestar, ya, pero igual contesto. Así que ha sido un placer y un agrado poder compartir con ustedes. De nuevo, las felicitaciones a Oscar, a UFRA, así que excelente. Sigan nomás, chiquillos. Ya. Bueno, entonces quedamos despedidos. Muchas gracias a todos por llegar.